Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Conectagram. Emprendimiento, análisis, oportunidades, ideas que Conectagram. Ideas que Conectagram, como dice el gran Fernando Muñoz. Buenos días, queridos amigos. Las disculpas, partimos un poquito más tarde, pero fue por razones técnicas. Tenemos que tomar todas las providencias había y por haber con esto del coronavirus. De hecho, hoy día tenemos programa especial. Estamos exclusivamente con nuestro querido amigo radiocontrolador. Sin él, esto definitivamente no es posible. Don Max Prieto, ¿cómo está, querido amigo? Hola Aníbal, ¿cómo estáis? Buenos días. Aquí programa de contingencia, ¿no? Programa de contingencia, usted lo ha dicho. Y con contingencia. Sí, pues Pero estamos. bueno, estamos dando la batalla. Oye, y hoy día estamos solitos, ¿ah? En este llamado de quédate en tu casa. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Cuidarse no solo uno, sino que cuidarse de no andar contagiando a los demás y tomar las medidas. De hecho, la primera medida hoy día es alcohol gel, señor. Ya está lleno YouTube todo de modos. Tú te aplicas el alcohol gel, la palma, igual que el guante con el jabón. ¿Ah? La misma idea, el dedito gordo siempre, ahí. Todas las palmas completas, ahí. Y así puede ir viviendo y pasando su día tranquilamente, con mucho cuidado, ojalá desde su casa idealmente. ¿Ah? Así que hagamos cuarentena los que puedan. Y hoy día tenemos este programa especial dedicado exclusivamente al mundo del emprendimiento. En torno, vamos a ver qué temas vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver algunas noticias. Nos vamos a dedicar principalmente a temas de contingencia. Vamos a ver un tema que es muy relevante, que es sobre los asuntos bancarios, de cómo acceder a los bancos. Vamos a tener un llamado especial con uno de nuestros panelistas. Y obviamente siempre vamos a tener nuestro Véndete en un minuto y el contenido de la semana. Así que vamos a estar aquí atentos a las redes sociales, a los comentarios que nos vayan haciendo. Cualquier duda que tengan, por favor vayan participando y vamos a ir comentando. Así que súper bienvenidos todos los comentarios y demás. Así que, y partamos, Max. Partamos con las noticias. Vamos a hablar de noticias económicas, ¿eh? Porque ¿para qué vamos a hablar del coronavirus? Yo creo, ¿no, Max? ¿Qué dices tú? Se ha hablado harto igual. Ya sabemos todo más o menos del coronavirus, así que vamos hablando un poquito de noticias económicas. Vamos a partir con una noticia que es un poquito alentadora, digamos. Te pongo música de noticia, ¿no? Dale con música de noticias, eso. Voy a mandar a esta hora de la mañana. Voy a mandar un Mauricio Israel. Voy a ir leyendo, mirando la noticia y vamos comentando, ¿te parece? Aníbal Sepúlveda con toda la actualidad. Así es, vamos. Así que... Y la primera noticia del día, señores. El IPSA sube un 7% y recupera 3.000 puntos. Tras cuantioso plan social del gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, si miren, veamos esto en contexto. Durante el mes, lo que lleva del mes, esto parte con coronavirus desde afuera y después empieza a repercutir. En el mes nosotros llevamos pérdida acumulada del 29%, el IPSA. O sea, las 50 principales acciones del país han bajado un 30% su valor. ¿Ya? Imagínense la pérdida cuantiosa. De hecho, los fondos de pensión, ayer el fondo A había acumulado, si no me equivoco, alrededor del 22% de pérdida y el fondo E un 11% de pérdida. ¿Ya? Esto es súper relevante, ¿ya? Porque en el fondo lo que está diciendo es que nuestras empresas valen menos. ¿Ya? Eso es lo que dice estos indicadores. ¿Ya? Pero el día de ayer tuvo un repunte. De hecho, hoy día en la mañana habíamos partido con pérdidas acumuladas del mes, del año. O sea, del último mes de un 33 ya vamos en 29. Hoy día el IPSA ya vamos 5 puntos arriba. El IGPA, que son las 200 más importantes, va 4 puntos arriba. Ya los mercados internacionales en general se han mostrado positivos estos últimos días. Pero los primeros días de la semana y la semana pasada realmente fueron calamitosos. O sea, yo diría que en general las bolsas se comportaron muy, muy, muy mal. ¿Y esto qué significa? Obviamente esto significa, y el llamado es... Atento, se viene una crisis complicada, ya lo decía el ministro ayer, todos los analistas más o menos coinciden, la cosa se viene difícil, amigos, los emprendedores a resistir, el mundo independiente es el que lo está más sufriendo hoy día en tiempo presente, la cuarentena les afecta día a día, aquellos que somos independientes, aquellos que boletean, aquellos que trabajan freelance, están pasándolo re mal.
Así que todo el ánimo para ellos, todo el aguante, resistan. Amigos de las pymes, que esta falta de liquidez y estos quiebres de caja les van a significar seguramente algunas pérdidas o capaz que quebrar incluso. Bueno, todo el ánimo, porque se vienen tiempos difíciles, ¿ya? A pesar de los planes del gobierno y todos los apoyos. Así que vean, por ejemplo, en esta noticia, las compañías que más han sufrido son compañías que están relacionadas al área del turismo, el viaje, o sea, la aerolínea. O sea, de hecho, la TAM se tiró una medida dramática. O sea, está negociando con sus trabajadores. La mitad del sueldo, ¿no? La mitad del sueldo, Max. La mitad del sueldo. ¿Ah? ¿Qué? En esa posición, yo sé que son situaciones comprometidas, pero en esa posición es muy difícil tomar decisiones, o tomar posición también. Porque lo ideal es que para uno dice, bueno, que la empresa se haga cargo de todo, pero ¿qué opináis? Claro, uno pensaría que un coloso como es la TAM, ¿no? Todo esto de la aerolínea, podría solventarlo, pero ahí uno se da cuenta que, bueno, algunos saben más de economía que otros, pero en el fondo ahí uno se da cuenta de lo frágil que es. Y claro, a mí me parece una medida bien tomada, porque en otros casos se despide a la gente nomás. Sí, po. Y esto es como una forma en el fondo de decirte como empresa, hey, estamos contigo, vamos a hacer un esfuerzo. Exacto. Entre los dos, digamos. Si uno cuestiona este tipo de medidas o soluciones, uno podría cuestionarla exclusivamente en las grandes compañías. En los colosos uno podría tener la duda, digamos, si está bien tomada la medida o no, si tenían espalda o no para aguantar. Pero obviamente en las pymes probablemente sea una solución entrar a negociar en este ámbito, ¿ya? Bueno, del paquete de medidas, que ya vamos a hablar un poquito de eso, viene anunciado un poquito en ese ámbito, o sea, vienen soluciones un poquito en apoyo en esa materia. Ahí tenemos saludo de Fernando Muñoz. Bueno, Fernando Muñoz, que estoy aquí en su lugar. Grande Fernando, espero que estés en tu casa cuidándote, así que mucho ánimo. Respecto a cómo ir salvando estas bajadas, digamos, del mercado a nuestros amigos emprendedores. Ayer tuve una conversación con un amigo emprendedor que fue muy, muy, muy significativa. Y de la conclusión que sacamos es que los emprendimientos, sobre todo aquellos que están chicos, que tienen muy poquito equipo, qué sé yo, señores, salgan a vender, como le digo yo, y esto me lo enseñaron a mí, pan con mantequilla. ¿Qué significa vender pan con mantequilla? Un producto barato, sencillo, rápido. 2 cucharadas a la papa, como dicen, ¿ya? Plan de contingencia. Tenéis que generar liquidez ahora ya. Ya. Tenéis que preocuparte de la liquidez. Eso es lo más importante y sobrevivir. Diego Adolfo, ya vamos a hablar con él un ratito más. Y es donde nos tenemos que concentrar. Como dice Anita ahí en nuestras redes, es la oportunidad para el delivery. Exactamente. O sea, el e-commerce hoy, o sea, si te venimos diciendo hace un año porque ya Conectagram está cumpliendo un año. De hecho, creo que este es el programa de un año, Max, podría ser. Yo en mis redes me salió como el recuerdo que como que estábamos en estos días. Pero bueno, hace un año venimos diciendo el e-commerce, la digitalización, qué sé yo. Hoy día es el día. O sea, ya no hay otra posibilidad. Si no estáis en eso, vas a morir. Esto va a durar un par de meses, así que tienes que incorporar esas medidas, implementar esa forma de distribución en tu modelo de negocio, de todas maneras. O sea, tiene que estar. Y lo mismo con el teletrabajo y el trabajo remoto, que son cosas distintas. Ojo, el teletrabajo lo vamos a entender como aquel trabajo que es de carácter temporal, donde tú te adaptas desde afuera, desde tu casa o desde un viaje, te adaptas a lo que está ocurriendo en la compañía. Y tiene un carácter transitorio. Mientras que el trabajo remoto, que es donde debiésemos empujar y es donde apunta a todos los mercados, sobre todo los más digitales, es que el trabajo naturalmente surge desde la distancia. O sea, trabajamos colaborativamente en equipo, pero remotamente. Está diseñado el modelo de trabajo de esa manera. Así que hay que apuntar hacia allá, ¿ya? De todas maneras, son recomendaciones. Pero nuestros amigos emprendedores vamos aguantando. Así que esa es la noticia. La noticia, bueno, los mercados algo se recuperan. Algo reaccionó el gobierno
algo reaccionó el gobierno con las medidas que quieren implementar. Y de hecho, si no me equivoco, Max, por ahí viene la segunda noticia que viene en ese sentido, ¿no? Aquí pasamos al tiro de la segunda noticia. Me debería poner como Mauricio Israel, así como leer nomás callado. ¿Ah? Así como tomarme el café. ¿Ah? Fernando estaría nervioso con estos silencios ahora. Estaría preocupado. Tenemos las medidas. Las medidas. El gobierno anuncia inédito plan por 11.750 millones de dólares y recurre al 2% constitucional para enfrentar la emergencia en la que nos encontramos. Ayer el ministro de Hacienda salió hablando en distintos medios, explicando y siendo un poquito majadero con un tema, diciendo, bueno, medidas excepcionales para situaciones excepcionales. Y la verdad que es cierto. Chile, por suerte, cuenta con ahorro suficiente, cuenta con capacidad de crédito, ¿verdad?, para poder enfrentar un problema como esto. El ministro anoche daba el ejemplo de la casa, ¿verdad? Efectivamente, tanto los emprendimientos, todo. Nosotros tenemos dos formas de enfrentar nuestras situaciones de gastos excepcionales. Uno es con ahorros y recurrir al chanchito, decían anoche. La otra es recurrir a la capacidad de crédito. ¿Ya? Esas son las dos fórmulas en que tú tienes que enfrentar, o sea, con tu caja o con crédito. Y Chile, por suerte, cuenta con esas posibilidades. ¿Ya? Y bueno, y las medidas apuntan a varios focos. Primero, obviamente, recuperar nuestra capacidad en términos sanitarios, o sea, enfrentar la crisis sanitaria que tenemos. Y para eso recurren al 2% constitucional. ¿Ya? Y para tener recursos rápidos, frescos, para poder inyectar a todo lo que se necesita. De hecho, leía hace un par de días que ya... ¿Ustedes saben cuántas camas UCI hay con ventiladores en Chile disponibles? En total, nuestro sistema de salud tiene solo 1.050 camas UCI. Yo pensaba que eran como 1.130, pero eran 1.050. Me corrigieron hoy día. 1.050, de las cuales obviamente no siempre están en uso varias de ellas, pero por razones distintas al coronavirus, digamos. Entonces, generalmente hay una vacancia de un 30%, o sea, en Chile habían disponibles 350, 400 ventiladores mecánicos solamente para enfrentar la crisis que viene. El gobierno ya dispuso la compra de 800 ventiladores más, o sea, vamos a duplicar nuestra capacidad casi en ese ámbito. Especialistas médicos dicen que todavía la capacidad es insuficiente. De hecho, tenemos una capacidad a la mitad de lo que tenían los italianos. No quiero ser alarmista ni nada, pero en el fondo esa es la realidad de nuestra capacidad y de nuestros recursos. Así que hay que tomar conciencia de que quédense en su casa. ¿Ya? Vamos a ser majadero con eso, quédense en su casa. Hoy día estamos solitos por eso. Estamos con Max a ¿cuántos metros? 3 metros de distancia para poder cumplir con la norma de distanciamiento mínima. Bueno, sigamos con la noticia. Entonces, a ver, ¿cuál es la idea? La idea, el plan del gobierno es dar un impulso a la economía. Imagínense que veníamos como a 150 km por hora por una carretera y te veía un choque al frente. Tenéis que frenar de frente, así tenéis que frenar con todo. Y eso es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que estábamos frenando. Veníamos a una alta velocidad, bueno, veníamos un poquito desacelerado en realidad producto del estallido social, pero de todas maneras veníamos a alta velocidad. Y hoy día nos vamos enfrentados a la obligación de tener que frenar de sopetón. Ya probablemente incluso estamos en proceso de frenar, todavía no terminamos de frenar. Vamos a frenar cuando se decrete definitivamente una cuarentena definitiva. ¿Ya? Ahí nos vamos a pegar el frenazo final. Eso va a significar obviamente que el consumo se va a ir a las pailas y obviamente eso va a significar que muchas empresas van a quebrar, lamentablemente, y va a haber mucha falta de liquidez y qué sé yo. Pero a diferencia de la crisis que se genera producto del estallido, esta crisis tiene otro componente. O sea, la crisis del estallido es una crisis que está más asociada a la destrucción y la desaparición de bienes, o sea, a través del robo, de los saqueos, de la destrucción de material público, de recursos, en el fondo se destruyen, desaparecen. A diferencia de eso, en esta ocasión no es que esos recursos desaparezcan. Las empresas pierden valor, pero
prueba de la noticia anterior, que lo van recuperando con el tiempo. Entonces, en esta ocasión lo que ocurre es que hay una paralización del consumo, pero la liquidez en algunas partes todavía está. O sea, aquel que no compró el pasaje de avión o que tuvo que cancelar su vuelo, esa plata o esa decisión que no toma de comprar mantiene o su capacidad de crédito, si se iba a endeudar para hacer esa compra, o la liquidez que disponía para hacer esa compra. No se pierde el recurso, ¿me entienden? Lo que ocurre es que la transacción no ocurre y por lo tanto no hay dinamismo, no hay venta, compra-venta y no hay circulante. Lo que ocurre es que se detiene la máquina, la rueda. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, y eso es lo que está haciendo con este plan, es darle un empujoncito a todo esto. O sea, en el fondo, y algunas de las medidas que van a hacer generar liquidez a los emprendedores, van a hacer postergar créditos, ¿verdad? Van a permitirnos postergar, no crédito, digo, postergar impuestos, ¿ya? Vamos a postergar impuestos. Se van a adelantar los pagos de las devoluciones de impuestos, ¿ya? Eso también va a ocurrir. Van a acelerar los pagos pendientes. Ese es un desafío que venían hace mucho tiempo trabajando y hoy día ya llegó el día de que ya no hay excusa. O sea, el gobierno tiene que pagar, el Estado tiene que pagar, ojalá al día o a los 30 días. No tiene sentido que sea de otra manera. Uno lo entiende en el contexto de la burocracia para el pago, pero con las tecnologías que hoy día disponemos y sobre todo los procesos que hay que cursar antes de ser proveedor del Estado, obviamente los procesos de pago debiesen ser mucho más acelerados. Bastaría simplemente comprobar que se cumplen con las condiciones técnicas para que eso ocurra solamente, ¿ya? Pero no que tenga que salir una firma o qué sé yo, eso no tiene ningún sentido hoy día. Así que también hay aceleración de los créditos, de los pagos del Estado, digo. Así que ahí tenemos ya 3 medidas importantes que van a generar liquidez. También va a haber una subvención para que no hayan despidos, ¿ya? Va a haber una subvención para que no hayan despidos que va a operar, no se sabe todavía cómo va a operar porque esto seguramente va a requerir reforma legal, pero van a hacer uso de los fondos de cesantía. Los fondos de cesantía, en la parte solidaria del fondo de cesantía, seguramente lo van a ocupar también para poder hacer llegar recursos frescos a las empresas a través de subsidios para que no tengan que despedir trabajadores. Ahora, eso inevitablemente va a ocurrir igual, ¿ya? Y seguramente a continuación, y no lo explicaron muy bien ayer, seguramente va a ir acompañado con un plan de empleo derechamente, ¿ya? No sé si, no creo que volvamos a lo que era el PEN y el POC, pero vamos a tener seguramente alguna versión de subsidio o algo así para apoyar la empleabilidad. Lo importante en el fondo es que el plan existe, un plan es de una envergadura relevante, 4,7 puntos del PIB. Claro, ayer lo comparaban con otros gobiernos que han impulsado planes de una envergadura mucho mayor, del 10, del 12%, como Italia, Francia. Pero la verdad es que siendo conservadores, yo creo que está bien. 4,7 es harto, es mucho recurso. Ojo, la envergadura de los recursos que van a inyectar ahora es el doble o más del doble de lo que se estaban, de las reformas que se estaban entregando en el paquete social respecto al estallido social. O sea, para que entendamos que es de una envergadura importante. Y obviamente todavía fondos soberanos Chile debe tener como 20.000 millones de dólares, de los cuales no creo que los 11.750 obviamente no vienen de ahí, sino que una fracción viene de ahí. Seguramente han dejado espacio porque como esta cuestión va a durar un par de meses más, seguramente tienen que tener ahí algunas medidas adicionales que seguramente van a ir inyectando con el tiempo. Así que se viene fuerte esto. Perdón, hay que tomar líquidos tibios, dicen los chinos, para ir contrarrestando posibles contagios. Así que, ¿qué más relevante de esta noticia? Bueno, es un plan robusto, dicen eso. El 2% constitucional, esto es cómo se estructura con deuda, como dijimos, con el 2% constitucional y con el tema de los fondos soberanos. El 2% apunta directamente al tema del coronavirus, a atender las necesidades naturales que surgen del coronavirus. Seguramente, bueno, yo no sé, ya son medidas discutibles o no vamos a detener en eso. Sobre el tema de la contratación de hoteles, para aquellos que requieran hospitalización o aislación y ese tipo de medidas.
el arriendo del espacio riesgo y cosas así. Así que bueno, cómo gastan la plata a veces es discutible, pero se están haciendo cosas. Eso es me quedo con eso. ¿Ya? Así que ahí vamos con ese plan. ¿Algún comentario? A ver, aquí hay otros saludos más. Don Manuel Suazo. Manuel Suazo, grande Manuel. Aislamiento social. Bueno, un saludo Manuel. Y nos manda saludos. Saludos también a Marcelo Monsalves, que está conectado en línea desde Osorno. Anita, Macarena. Todo el mundo estamos bien, ¿eh? Estamos bien, ¿eh? Así que, y grande, José Rivas. Buenos días, Chile. Buena cuarentena para todos, nos dice. Gran fan destacado, José Rivas. Es nuestro único fan destacado en Connectagram. Infaltable, ¿eh? Ni la Infaltable. cuarentena lo detiene. Ni la cuarentena. Sabéis que estuvo trabajando algunos días, compadre. Pero sabéis que yo soy bien amigo de José, ¿eh? Lo debo reconocer. José, te voy a denunciar acá. José se ha puesto irascible en estos días. La cuarentena lo tiene un poco afectado, creo yo. Se pone nervioso, le da ansiedad. ¿Mm? Hay gente que dicen que en China ya ocurrió que producto de las cuarentenas aumentaron los divorcios, ¿sabías, Max? Me lo puedo llegar a imaginar. Se dispararon los divorcios en China. Sí, es que es difícil convivir con las personas. Hay algunas medidas, deberíamos hablar un poquito de eso. Hay medidas que están recomendando para la cuarentena. Por ejemplo, respetar los espacios. Sobre todo si tu hogar no es de grandes dimensiones, respetar espacios privados. Porque obviamente no estáis siempre todo el día con todas las personas en el mismo espacio. Porque tampoco es un viaje. ¿Te fijáis que cuando de repente viajáis con alguien y ya estáis 24/7 con alguien en un viaje? No es lo mismo. No es lo mismo. Estar en un espacio cerrado con alguien es como estar en la cárcel casi. Así que eso. A ver, vamos a ver otras redes sociales. Esto es de trabajo, esto es de trabajo, esto es de trabajo, esto es de trabajo. Todo trabajo. Así que no. No le digo a nadie. Va Fernando. Puras instrucciones. A ver, aquí. Mira. Aquí la Tere me mandó un instructivo. Los supermercados. Bueno, pero eso lo voy a decir al final. Recomendaciones de cuidado. Eso lo voy a decir al final. ¿Ya? Perfecto. Sigamos con la otra noticia, Max. ¿Le parece? Vamos. Amigo, vamos con la otra noticia. Y la otra noticia es el petróleo. A ver. Ya me dio calor. Me voy a sacar ¿Por qué voy a hablar del petróleo? Porque la crisis económica a nivel global, si bien mucho tiene que ver coronavirus, esto se desató hace un mes aproximadamente con la lucha por los precios de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. ¿Ya? Específicamente con la OPEP, si no me equivoco. Exactamente. ¿Ya? Y porque tienen acuerdos de producción y qué sé yo, y tienen acotados los niveles de producción. ¿Ya? Entonces, como ese acuerdo se rompió, cada uno produce lo que quiere. Eso significa que va a haber más oferta y por lo tanto a mayor oferta, menor es el precio. Y al ocurrir eso, ha ocurrido el fenómeno que espero que sintamos rápidamente en nuestra economía, ojalá, que el precio del petróleo ha descendido a más de la mitad, oiga. Mira, José, oye, José, si te estoy denunciando, discúlpame, pero ya está más tranquilo, dice. Está más tranquilo, José. Bien. Sí, pero te tenía que denunciar, discúlpame. Entonces, volvamos al petróleo. Y ha descendido incluso a la mitad de lo que estaba haciendo ya. Ya estamos a $20 el barril. ¿Ya? Yo me acuerdo que en épocas de crisis fuerte del petróleo disparado, el petróleo en algunos momentos llegó a $70 el barril, $80 el barril. Hoy día estamos a 20. Suponen que va a haber un sobrestock de 20 millones de barriles. Eso dice la noticia. 20 millones de barriles que incluso harían bajar más el valor del petróleo. En algunos lados, de hecho, en algunos derivados, el petróleo incluso ha llegado a $7 el barril. Imagínense qué significa eso. Significa que incluso algunos han especulado que el barril podría costar hasta $0 el barril. Eso dicen, porque es muy caro mantenerlo en stock. Porque son cantidades astronómicas de stock que no las pueden tener y se las tienen que entregar a los distribuidores igual, a cada vez a menor precio. Porque como estamos en crisis global hoy día ya,
porque esto se sumó a la crisis global producto del coronavirus, las demandas de esos stocks bajaron también. Y al bajar la demanda de esos stocks, obviamente se produce el problema de que hay que liquidarlo. Si es que queremos recuperar algo, si queremos que la maquinaria siga sacando petróleo y qué sé yo. Así que se viene interesante ese tema, ¿ya? Se viene muy complicado. Así que, y bueno, esto ojalá repercuta favorablemente en la baja del precio de los combustibles, que va a bajar. El que baje los combustibles significa que baja los valores de toda la cadena logística, las energías bajan, debiesen haber unos ajustes relevantes en ese ámbito. Probablemente no los sintamos de forma inmediata, ojo, probablemente esos impactos los vamos a recibir en un par de semanitas después, un mes después, 2 meses después, porque acuérdense que nosotros tenemos estos sistemas de estabilización de precio, entonces cuando el precio está muy bajo, el sistema recupera valor y luego lo devuelve cuando el precio está alto, entonces eso seguramente se va a tardar un ratito en ajustar, pero eventualmente yo creo que estos precios van a llegar sí o sí. Saludos. Perdón, entonces el combustible baja. Debiese bajar, debiese tender a la baja. O sea, ya venía bajando. De hecho, ya bajó esta semana, había bajado 6 pesos el jueves pasado, una cosa así. Pero tiene que seguir bajando un ratito largo. Así que, porque esta crisis no viene para corta, amigo Max. No viene para corta. ¿Pero no afecta con la subida del dólar? Es que tiene que ver, o sea, afecta. Muy buena, bien Max. Usted ha puesto atención a los Conectagram pasados y a los consejos de Doña Tere. Sí, pues. Efectivamente, el dólar, como al final del día nosotros estamos comprando en dólares, pero el dólar nuestro ha ido al alza, ¿verdad? Eso es cierto. Por eso también va a ocurrir que el impacto no va a ser tan notorio inmediatamente, pero yo te puedo asegurar que la baja del petróleo ha sido más acelerada que el alza del dólar. O sea, la proporción de la baja es mayor. Entonces el impacto tiene que llegar, inevitablemente, tiene que llegar, ¿ya? Así que tenemos que ser optimistas con esa mirada, ¿ya? Así que, importante noticia, o sea, a ver, esto, amigos, lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo, estamos de pronto, muchos están un tanto preocupados en sus hogares, incluso en sus trabajos, de toda esta situación. Pero piensen lo siguiente, esto está ocurriendo en todo el mundo, al mismo tiempo. La sensación que se está viviendo en todas partes más o menos parecidas, ¿ya? Y el impacto económico de todo esto que está ocurriendo a nivel global. O sea, todas las pymes a nivel global están pasando por esto, ¿ya? Saludos Roberto Scotti, abrazo para ti también. Así que ahí un saludo. Y bueno, es lo que estamos viviendo, así que con todas las... Aquí lo que se va a medir en el caso de los emprendedores, amigos, es el carácter. La templanza va a aguantar esta situación, ¿ya? Entonces, la templanza tiene que ver con eso. Cuando uno templa un acero, ¿has visto esos programas de acero de herrero, Max, en el cable, no? Sí, lo veo. Yo soy fanático de esa cuestión. Cuando llegan al templado, lo que hacen es que el acero, cuando pasan por el proceso de calor y lo enfrían en aceite, lo que ocurre es que el acero se vuelve firme. Las partículas se solidifican con mayor fuerza y por lo tanto ese acero es más durable y resiste con mayor capacidad los impactos. Entonces, eso es la templanza. Tenemos que estar ahí, al pie del cañón, y aguantar. Y los que caigan, a levantarse. El camino del emprendimiento va a ser el camino en estos tiempos. Probablemente la empleabilidad no va a ser un camino rápido para levantarse, ¿ya? Seguramente va a tener que inventar algo que ofrezca valor al mercado para salir. Ya vamos a hablar con nuestro querido amigo Diego Adolfo para abordar esos temas. Y vamos a la última noticia que teníamos preparada hoy día. Y en esta me voy a tener un poquitito más, porque esta noticia va a dar pie a un tema que viene a continuación. Y esta noticia tiene que ver con cuáles son las medidas que están tomando los bancos en crisis económica, en esta crisis. Y la verdad, amigo, que
si hay un actor relevante en la economía, que a veces pasa, no le damos toda la atención que deberíamos darle, es la banca. ¿Ya? La banca es el generador de la liquidez. O sea, desde la banca surge la plata, literalmente. Literalmente. ¿Ya? De ahí nace la plata. De ahí se crea la plata, el dinero. ¿Ya? Literal. O sea, hay alguien que hace clic en algún momento y aparecen ceros de la nada. Y hace un par de días nos sorprendió, porque debo reconocer que para mí fue una sorpresa, el tío Andrónico en Twitter fue el primero a anunciar una medida que muchos pedían, pero no sabíamos si iba a ocurrir, que dice, y leo textual, dice: Banco de Chile, con la convicción de la urgente necesidad de aliviar el momento de sus clientes viven, permitirá pasar próximas cuotas de crédito hipotecario y consumo al final del vencimiento del crédito. Pronto información detallada. Juntos, unidos, superaremos la crisis, dijo el tío Andrónico. Relevante notición. Relevante ahí, porque en el fondo lo que hizo automáticamente, no olvidemos que Banco de Chile debe ser el primero o segundo banco en términos de colocaciones, de montos de colocaciones a nivel en el país. Cuando el Banco de Chile hace ese anuncio a través de su controlador, lo que ocurre automáticamente es que le pone la presión a todo el resto de la banca. Y así ocurrió. Y esa presión produjo efecto. Y todos los bancos a continuación empezaron a anunciar medidas. ¿Ya? Entonces, aquí me voy a detener un poquito porque esto lo tenemos que analizar un poquito con calma. ¿Por qué? Porque esto tiene dos aristas, amigos. Tiene una arista hacia las personas con sus créditos de consumo y los créditos hipotecarios, y tiene una segunda arista que es el tema de los créditos que tienen tomado la gran mayoría de empresas, que son las pymes. ¿Ya? En el caso, en general, la regla general, por lo que yo he logrado entender de los anuncios, que ojo, no están tan detallados, son muy generales todavía algunos, es que van a permitir que los créditos hipotecarios en las casas de las personas lo puedan postergar 3 meses, o sea, y tomar esos 3, en algunos casos ponerlo al final de las cuotas, digamos, que sean las últimas 3 cuotas, ¿verdad? Hay que ver en qué condiciones van esas 3 últimas cuotas, eso son cosas que vamos a tener que saber un poquito más adelante, ¿verdad? Y en el caso de los créditos de consumo lo mismo. Y la otra vía, también respecto a este tipo de crédito, es que se licúa esas 3 cuotas. O sea, esas 3 cuotas toman y como que refinancian en el fondo el crédito. Ojo que hay una de las medidas relevantes que anunciaron como el gobierno, es que el impuesto de timbre y estampilla va a tener tasa cero por 6 meses. ¿Qué significa eso? Cuando uno pide un crédito, generalmente eso va cargado con un impuesto, que es el timbre y estampillas, que es de 0,8% anual. ¿Ya? Se divide por 12 meses y ese es el valor mensual de ese impuesto. O es el costo, digamos, de ese impuesto. Entonces, ese pasa a cero. Pasa a cero. Eso lo hacen para empujar un poco que la gente pida plata. ¿Ya? Que los créditos o se refinancien a costo cero o surjan nuevos créditos. Entonces, eso por una vía, pero en el caso de los créditos que tienen otorgadas las pymes, todos los bancos van a anunciar algo que es muy relevante, que es lo van a ver caso a caso. Pero existe esta disposición a que también se tomen medidas de postergación de pago de cuota. Entonces vamos viendo algunos. Por ejemplo, bueno, Banco de Chile ya lo dijimos. Banco de Chile va a permitir postergar los créditos hipotecarios para aquellos, y aquí, ojo, aquí vayan tomando nota. Lo más relevante es que esté al día en sus cuotas al mes de marzo. ¿Ya? O sea, como la contingencia comienza ahora, le damos esta oportunidad de tomar esas 3 cuotas y pasarla al final, se la vamos a dar a aquellos que venían al día. Si usted venía con 3 cuotas atrasadas, señor, no le voy a dar la facilidad ahora a pretexto de la crisis. ¿Ya? Eso es relevante. Lo mismo con los créditos de consumo. ¿Ya? En algunos bancos esta operación va a ser en línea y en otros va a tener que ser presencial.
probablemente con el transcurso de la semana todo esto va a tener que ser probablemente en línea, o van a empujar a que sea en línea y en algunos casos va a ser automático. ¿Ya? Así que ahí seguramente van a tener que buscar algunas modalidades. En el caso de la postergación de la cuota puede ser más automático, se me ocurre, técnicamente, operacionalmente, pero en el caso de los refinanciamientos, cuando quieras licuar en la totalidad del crédito las cuotas que no va a pagar en vez de dejarla al final, probablemente ahí lo que va a ocurrir es que tenga que firmarse algo nuevo, digamos, ¿ya? Un recálculo, qué sé yo. Así que ojo con eso. Las medidas que anunció el Banco Estado también tienen tope. Por ejemplo, en el caso del segmento de PYME, que van a abrir una línea de crédito extraordinario, ¿ya? Obviamente todas FOGAP, Scorfo, qué sé yo, con avales del Estado, qué sé yo. Van a ser solo para aquellas empresas que venden hasta 100.000 UF al año. Ojo, 100.000 UF al año son como 2.850 millones de pesos. O sea, es gran parte de las empresas chilenas. Así que, ojo, es interesante. Scotiabank, hoy le vamos a hacer promoción a todos los bancos, Max. Pero ahí vamos conversando. Después sí. hablamos y Después, ojalá que después arreglamos. Ojalá que nos tienen las cuotas para el final. Entonces, Scotiabank, a ver, ¿qué medida se tira? En el caso de las pequeñas y medianas empresas, decidió extender el programa con el que venían de Vamos Pyme. Ojo que todos los bancos en general, Max, venían con planes desde el estallido social, desde octubre para adelante, venían con planes de apoyo a la pyme. Entonces lo que han decidido en realidad hacer es extenderlo, porque estos planes llegaban hasta ahora, marzo, abril nomás. Entonces han decidido extenderlo y inyectarle más capitales, más recursos. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué dicen? Bueno, cuentan la historia, dicen que consiste en financiamiento libre. Miren, van a generar una línea de créditos especiales de 36 cuotas, ¿ya? Con 3 meses de gracia hasta créditos de 15 millones. O sea, esto está enfocado absolutamente a la pyme, ¿ya? Esa es la historia que venía del Banco del Desarrollo, que estaba muy enfocado en esos nichos y probablemente mantuvieron parte de esa cultura en el caso de las pymes. Así que interesante lo que está planteando ahí Scotiabank. Y Scotiabank, ellos, por ejemplo, planteaban esto del crédito, del crédito de licuar la cuota dentro del crédito. ¿Ya? O sea, en el fondo, en vez de tomarte estas 3 cuotas que no vas a pagar y pasarla al final, incorporarla a lo largo de todo el crédito. Te va a subir un poquito seguramente la cuota, algunas cuotas un poco para que se paguen igual de todas maneras. Ojo con eso, ojo cómo funciona el interés compuesto, ojo cómo va a ocurrir, cómo cae, cómo funciona el CAE, o sea, la carga anual equivalente, cómo te va a pegar, ¿ya? Pero probablemente si necesitas o tienes la necesidad de tener que postergar cuotas, probablemente tu capacidad negociadora esté media restringida, así que no se pongan tampoco tan vivarachos, amigos, porque hay que ser realistas, ¿ya? Banco Estado extiende el programa Estamos Contigo. ¿Por qué le ponen todos esos nombres? ¿Ah? Porque vamos, es que ya vamos a romper algunos mitos de eso. ¿eh? Vamos, lo que viene a continuación, vamos a hablar de eso. Estamos contigo, ¿ya? Bueno, todos han contado lo que venían haciendo, ¿eh? en realidad, más que lo que quieren hacer. Pero el Ministerio de Hacienda anunció que capitalizará al Banco Estatal con 500 millones de dólares. O sea, en el fondo le vamos a poner más plata al Banco Estado, a capitalizar más Banco Estado para que pueda otorgar más crédito a las pequeñas empresas. También, obviamente, también se suman a la campaña de postergación de cuotas y refinanciamiento. ¿Ya? O sea, hay que renegociar todo. Así que saludo Luis Fabio, que también nos está siguiendo el día de hoy en la conexión. Un gran abrazo. Vamos viendo. BCI, Banco Crédito de Inversiones. Oye, me siento haciendo toda la promo, pero bueno, pero ya les voy a dar. BCI, bueno, también lo mismo, la misma medida. Aquellos que poseen créditos hipotecarios podrán postergar el pago de las cuotas en los próximos 3 meses hacia el final del crédito, ¿ya? El requisito, como siempre, va a ser estar al día, ¿ya? Al mes de marzo, ¿ya? Y empieza a correr desde abril. Eso en general todos están tomando esa misma medida, ¿ya?
En el caso de las pymes, anuncian que van a tener planes de ayuda, pero ojo, también van a estudiar caso a caso. ¿Qué es lo que ocurrió? Es que yo creo que en general la banca tiene un poco de recelo de anunciar medidas directamente a la pyme, de refinanciamiento directo o con algún anuncio específico, como en el caso de los créditos hipotecarios, que en el caso del crédito hipotecario derechamente hacen una oferta, o sea, postergue las 3 cuotas que vienen, abril, mayo, junio, déjelas al final del crédito, ¿verdad? Y la única condición es que usted estuviese al día a marzo, ¿verdad? Eso suena una oferta muy concreta, pero en el caso de las pymes no lo están haciendo así, y eso se debe a 2 razones. Primero, porque el financiamiento de la pyme es bastante más complejo. ¿En qué sentido? Que no exclusivamente es para una inversión específica. Puede ser para capital de trabajo, puede ser para inversión en un proyecto terminado. O sea, puede ser la inversión, o sea, en el fondo el crédito puede haber sido otorgado en condiciones de un proyecto específico o de algo mucho más global. Entonces, y las garantías también son tomadas en esa línea. Entonces, como ocurre eso, tienen que estudiarlo caso a caso, porque en cada caso va a pegar distinto. Y segundo, y esto es lo más relevante, desde el estallido social para adelante, o sea, desde octubre en adelante, la banca se dio cuenta de algo, se dio cuenta de que muchos se colgaron de estos planes de ayuda a las pymes, porque, pero ya venían mal. O sea, que en el fondo su crisis económica no se gatilla necesariamente desde octubre en adelante, a mediados de octubre, sino que venían de atrás y probablemente iban a caer igual. Y eso se detectó. Eso se detectó y está súper estudiado. Entonces, obviamente, hay que ir analizando caso a caso. Porque probablemente hay algunos que van a querer decir que el coronavirus ha arruinado todas sus ventas y probablemente hayan venido con ventas muy bajas. De hecho, si uno mira el mercado de valores, insisto, la crisis pandémica surgió hace una semana, un poquito antes, pero nosotros las fuertes pérdidas, ya llevábamos la mitad de la pérdida del mes antes. Se agravó la situación simplemente en estas semanas, pero ya veníamos con problemas. La economía global ya venía sufriendo deterioro. Entonces, hoy día, en el caso ya más aterrizado nuestro, sucede lo mismo. Venían las ventas bajas. Mucho comercio, incluso esto lo comentamos en capítulos anteriores, en programas anteriores, antes de octubre ya venían empresas con bajas ventas. Así que a eso se debe la medida. Y Banco Santander, por otra parte, anunció un plan de $6.000 millones, ¿ya? Imagínense, para apoyar a 500.000 clientes. Y eso va a ir en distintas direcciones. Obviamente también los créditos hipotecarios, ¿verdad? Y las pymes. Y en el caso de la pyme, va a ser siempre caso a caso. Vuelvo a la misma historia que les conté hace un ratito, ¿ya? Y va a ser personalizado siempre. Y en el caso de Santander hace un anuncio especial respecto al uso de plataformas, ¿ya? Hacer todo esto de forma remota, ¿ya? Ese es como un anuncio especial. Y Itaú, como último de los bancos grandes, también anuncia la postergación de pagos de crédito, ¿ya? Lo mismo, crédito hipotecario y créditos de consumo. ¿Por qué es importante, al final de cuentas, que se postergue esto? Porque muchos de los ingresos de nuestros compatriotas, muchas de sus remuneraciones son variables. En el caso de los independientes siempre es variable. En el caso de los emprendedores debe tener razonablemente una cuota de variabilidad importante. Y en el caso de los empleados, mucha gente que está asociado al mundo de las ventas, al comercio, también son ingresos variables. Así que en ese contexto, lo que sucede es que como meses de detención, se comprime, las remuneraciones todas van a ser menores. Cuando te otorgaron un crédito hipotecario, incorporaron ese variable en el cálculo de analizar tu carga de pago, tu carga financiera. Fue analizado, fue incorporado. Y hoy día te ves frente a la realidad que vas a recibir el fijo, básicamente. O sea, y que va a ser muy por debajo probablemente de tus necesidades. Y frente a eso, obviamente, hay que postergar para que la liquidez te alcance y no caigas en default.
Eso es lo más relevante y eso también ocurre con el caso de la pyme, ¿ya? Entonces, pero uno dice, bueno, estamos en esta situación de que los bancos ya están disponibles para financiar, están disponibles para postergar. En el caso de las pymes nos anuncian que nos quieren apoyar con un vamos empresa, vamos pyme, qué sé yo, pero nos dicen, pero lo vamos a analizar caso a caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que lo analicen caso a caso? Significan que van a evaluar tu situación, van a evaluar tu estado de situación, van a evaluar tu solvencia, tu flujo, tu comportamiento para tomar una decisión. Y a eso es y de eso es lo que les quiero hablar ahora, ¿ya? Lo que vamos a hablar es de algo que vengo trabajando personalmente hace un rato. Es una forma didáctica que hemos creado con un equipo para poder enseñar a las personas cómo evaluar un crédito, pero no desde la perspectiva del sujeto de crédito, o sea, no desde la perspectiva de la pyme o de la persona que quiere acceder a un crédito, sino que desde la perspectiva del banco. O sea, en el fondo la idea de este ejercicio que les voy a mostrar es que nos pongamos en los zapatos del banco y que veamos con los ojos del banco al sujeto de crédito, en este caso a nosotros, ya sea a nuestra empresa o a nosotros como persona natural, en caso de que queramos hacer alguna inversión personal, ya como comprar una casa o algo así. Entonces, lo que se nos ocurrió cuando empezamos a trabajar en esto, se nos ocurrió diseñar una forma de entender este tema del riesgo crediticio. Cómo se entrega el crédito, cómo los bancos entregan. ¿Qué es lo que piensa el banco al final al momento de evaluar el crédito? ¿Ya? Y para eso diseñamos una imagen sencilla, un triángulo, que yo le puse el triángulo del riesgo. Y es la forma más sencilla que se me ocurrió explicar esto, pero es fundamental, creo. Es fundamental tenerlo claro. ¿Ya? Aquí, a ver, ¿tenemos algún otro saludo antes de entrar al tema? No, puros grandes nomás, puros grandes. Seguimos en línea, vamos trabajando. El triángulo de riesgo. Max, ¿me puede ayudar con la imagen del triángulo de riesgo ahí para que lo vea nuestro amigo en la pantalla? Ahí va, vamos a verla. Es una imagen sencilla, pero que no grafica algunas consideraciones que tenemos que tener y sobre las cuales voy a ir hablando. El triángulo de riesgo, como ven ahí, amigos, tiene 3 pilares importantes, que es el flujo, la solvencia y el comportamiento. Ya voy a ir explicando cada uno de estos. La relación entre la solvencia y el flujo, cuando se relaciona la solvencia con el flujo, vamos a hablar de carga financiera, es decir, cuál es la carga que soporta esa persona. Cuando relacionamos el flujo con el comportamiento, vamos a determinar la exposición comercial de una persona. Y cuando analizamos la solvencia de la persona con el comportamiento, vamos a ver qué tan inteligente financieramente es esa persona. Ya voy a entrar uno por uno a ver estos aspectos. Vamos a hablar del flujo. Aquí arribita, el flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo técnicamente es la cantidad que ingresa mes a mes a tu caja. Corta. No es otra cosa. ¿Cuánta plata ingresa? ¿Ya? Obviamente hay que tener determinado en ese flujo cuál es la naturaleza de ese ingreso. O sea, vamos a llevarlo, voy a ir haciendo un paralelo entre una persona natural que, por ejemplo, quiere acceder a un crédito hipotecario y una persona o una pyme que quiere acceder a un crédito comercial. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a determinar el flujo. En el caso de una persona natural, ese flujo puede venir de mira, resulta que tengo un empleo, resulta que otro ingreso que tengo, recibo la renta porque tengo una propiedad que heredé, por ejemplo, y está arrendada. Por ejemplo, no, tengo un trabajo freelance en paralelo, ¿verdad? Algo así. Entonces, el flujo, en el fondo, no determina la cantidad de ingresos, en este caso de una persona, y de dónde viene, ¿ya? Ese flujo puede ser fijo o puede ser variable, ¿verdad? Va a ser variable cuando hay componentes de variabilidad. Por ejemplo, si tu remuneración, en el caso de la persona natural, se compone de, por ejemplo, de un sueldo fijo más un variable por venta, lo típico. O algunos bonos, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el flujo. ¿Cuánta plata tienes? ¿Cuánta plata recibes mes a mes? En el caso de las pymes, el flujo se relaciona
estrictamente con las ventas. O sea, cuánto vende la empresa. Y ojo, no solo cuánto vende la empresa, sino que al final, cuánto queda al final en el resultado. Eso es lo relevante del flujo. Es decir, cómo se comporta el flujo en relación a los gastos. Bueno, en el caso de las personas naturales también, pero en el caso de las personas eso está más estandarizado. O sea, hay digámoslo así, hay unos estándares y supuestos en los que se basa el análisis financiero de la carga financiera de las personas. Entonces, por lo tanto, en el flujo lo importante es saber de dónde viene y cuánto es, no tanto cuánto gastas, ¿ya? Todavía, ¿ya? Eso lo vamos a ver a continuación con la solvencia. En el caso de las pymes, lo importante del flujo es cómo se comporta al final la última línea, el resultado. Es decir, cuánto es lo que te queda al final del mes, porque en el fondo eso es lo que va a determinar cuánto vaya a poder pagar extra, ¿ya? El flujo es cuáles son tus ingresos. Por eso es importante en el caso de las pymes, y aquí es una recomendación, traten de no trabajar, por eso siempre lo llamamos a que se formalicen, no trabajar en negro. La forma, si tú quieres ir a pedir plata a un banco, tú tienes que estar formalizado y ojalá boletear, pero boletear no porque queramos que pagues impuestos, que ojo, personalmente sí creo que hay que pagarlos, pero más allá de eso es la forma segura de poder acreditar tus rentas, ¿ya? Entonces tienes que acreditarlo y por eso es importante boletear, ¿ya? Eso se lo digo a todas las personas, aquellas personas naturales que trabajan freelance y todo, tienen que boletear también. Así que es muy importante eso, ¿ya? Formalizarse por eso, porque es la forma de poder acreditar ese flujo, ¿ya? Otro aspecto relevante de este triángulo, otro de los pilares, es la solvencia. ¿Y qué es la solvencia? La solvencia responde a dos condiciones o dos capacidades que puede tener una persona. La primera tiene que ver con la capacidad de generar ingresos. O sea, esos ingresos que teníamos aquí nacen de alguna parte, tienen una fuente. Entonces la solvencia tiene que ver con esa capacidad de generar esos ingresos, esa fuente, de dónde viene. En el caso de las personas va a tener que ver con tu nivel de estudio, tu trabajo, dónde trabajas, en qué empresa trabajas, ¿verdad? Si eres empleado, ¿verdad? ¿Qué tan prestigioso eres? ¿Cuál es tu currículum al final de cuentas? ¿Ya? Eso es muy relevante, ¿ya? Esos son aspectos que determinan, en el fondo, la calidad de la fuente de tu ingreso y la capacidad, en el fondo, de generar ingresos. En el caso de las personas, esto lo miden a veces de forma de forma que alguien a veces ni se imagina. A todos, por ejemplo, le han pedido alguna vez un certificado de cotizaciones previsionales. ¿Te han pedido alguna vez un certificado de cotizaciones previsionales para un crédito, Max, o no? No he tenido la oportunidad de pedir crédito por ahora. Mírenlo, oiga, señor. Uno que tiene solvencia económica. Mírenlo. Todo el día. Bien. Está bien. Es una forma de vivir, No, mira, la verdad es que el próximo año ya tenemos un proyecto personal ahí que vamos a tener que incluirnos en todo esto, así que estamos aquí muy atentos. Atento, entonces, póngale ojo. Es importante tener, por ejemplo, el certificado de cotización provisional siempre lo piden y uno dice, pero no, ¿para qué te lo piden? Bueno, te lo piden para algo muy sencillo. Quieren saber dos cosas fundamentalmente. Pueden ser 3 o 4, pero son 2 las más relevantes. Uno, quieren saber quién es tu empleador. O sea, uno le acompaña obviamente el contrato de trabajo y las liquidaciones de sueldo y dice quién es tu empleador. Pero en el fondo ellos quieren saber quién es tu empleador de los últimos 24 meses, los últimos 12 meses. ¿Te fijáis? Quieren saber si ha sido el mismo o no. También quieren saber si las cotizaciones están pagadas. La cantidad de personas que en este país no le pagan sus cotizaciones y solo se las declaran es enorme. Y eso es un súper mal signo si está declarada y no pagada, porque eso quiere decir que tu empleador tiene problemas de liquidez. Entonces, por lo tanto, tu trabajo está en riesgo. ¿Se dan cuenta? En el fondo, si yo lo analizo desde un punto de vista de la solvencia, lo que analizan cuando toman tu certificado de cotización es, bueno, este trabaja en una empresa buena, tiene continuidad, eso es lo segundo, la continuidad. Esta persona durante 12 meses o 24 meses ha tenido trabajo, no ha tenido lagunas, no ha dejado de trabajar. Eso es lo que el sistema quiere de ti.
Eso es lo que el sistema ve de ti. Entonces, no tiene laguna. Ojo, tú dices, bueno, ¿y me podré cambiar de trabajo? Sí. O sea, ¿pierdo mi solvencia a los ojos del banco si me cambio de trabajo? Puede ser, pero si mantiene una cotización similar y si no hay laguna, no debiese afectarte mayormente. ¿Ya? Lo importante es que eso esté justificado. Lo malo sería que tuvieses un mes o habiéndote impuesto como persona natural y como independiente y haber saltado a otra empresa. Eso puede ser un poquito no bien visto desde un punto de vista del sistema financiero porque suponen que algo ocurrió. No se van a meter en el fondo a preguntarte detalladamente, oiga, ¿y usted se cambió de trabajo voluntariamente? ¿Lo echaron? No. Rápidamente van a mirarlo no bien. Por lo tanto, es importante no tener lagunas por eso. Porque la fuente de este ingreso, y vuelvo al tema de la solvencia y la capacidad de poder pagar tus créditos, se mantiene. Eres confiable desde esa perspectiva. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa, la fuente de tus ingresos. Lo segundo que mide es la capacidad, la solvencia mide tu capacidad de poder pagar las deudas. Y bueno, y si puedo generar ingresos, obviamente que sí y no. La solvencia tiene que ver también con cómo está estructurado patrimonialmente. Es decir, si tienes bienes suficientes para poder pagar tus deudas en casos que no puedas ser capaz, valga la redundancia, de generar ingresos. O sea, vamos al caso de un crédito hipotecario, qué sé yo, o un crédito de consumo. Van a querer que tengas bienes porque eventualmente si no los puedes pagar, eres solvente porque patrimonialmente yo puedo tomar tus activos, liquidarlos y pagarme como institución financiera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mide la solvencia? En el caso de un crédito se mide presentando un estado de situación, donde tú das cuenta detallada de tu activo y das cuenta detallada de tu pasivo, de tus deudas, de las cosas que tienes y de las cosas que debes, lo que debes. ¿Ya? En el caso de las pymes, la solvencia se va a medir, a diferencia de las personas naturales, se va a medir principalmente por la antigüedad, en el RUR, en el mercado en el que te encuentras, el patrimonio que posees. Y cuando hablo del patrimonio, insisto, nuevamente, va a ser las cosas que tienes, los activos que posees y las deudas que tienes y eso fundamentalmente. ¿Ya? ¿Cómo se prueba la solvencia en un estado de situación? En el caso de las personas naturales de las empresas es más o menos similar. Es más complejo porque te piden balance. En el caso de las empresas, todos aquellos que tengan que llevar contabilidad completa le van a pedir en el fondo un balance actualizado. El balance, no lo manipulen. Pueden maquillarlo, pero no lo manipulen. Eso es como consejo, ¿ya? Porque las mentiras tienen patitas cortas. Así que es muy importante eso, que sea muy veraz. Hay una institución financiera para cada empresa, según yo. Según mi creencia, siempre vas a encontrar una institución que te va a poder apoyar si tus cuentas están limpias, si tus cuentas son sanas, ¿ya? Así que la solvencia. Otro pilar, que está acá, es el comportamiento. Es otro pilar de este triángulo de riesgo. ¿Y qué es el comportamiento? Una cosa muy sencilla. ¿Cómo pagas? Es tu histórico de pago. Si tienes DICOM, si tienes morosidades, si tienes protestos, ese tipo de comportamiento. ¿Eres buen pagador o no eres buen pagador? ¿Ya? Eso es muy sencillo, el sistema lo sabe de forma automática. De hecho, aquí viene un tema relevante, pero el cual voy a abordar un poquito más adelante, que es, en el caso de las pymes, a diferencia de las personas naturales, lo más relevante está en el comportamiento. Y ya les voy a explicar por qué. Veamos la interacción del flujo, la solvencia y el comportamiento. Cuando tú vas a un banco por primera vez, o por segunda vez, da lo mismo pero cuando vas al banco, lo primero que te piden es, y aquí ya me voy a enfocar en las pymes, ¿cuánto vende? La primera pregunta que te hacen, ¿cuánto vende? Y tú, tenés que mostrar tus ventas. Estas son mis ventas. ¿Cómo muestras tus ventas? Formulario 29, el IVA. Ahí están tus ventas. Esas son las ventas acreditadas. Así que, IVA, pumba. Luego te van a decir, ok, y con eso te meten el root en el computador, ¡puc! Y asocian el comportamiento que se lo otorga el sistema con tus ventas. Y eso automáticamente genera lo que yo llamo la exposición comercial. Si una empresa
tiene buen comportamiento y a primera línea se ve que tiene buenas ventas, y cuando digo buenas ventas, dependiendo del segmento en el que esté, por ejemplo, si eres una pyme inicial y tienes ventas de 5 millones mensuales, esos son buenas ventas porque con eso te dan cuenta corriente en cualquier banco, con eso califica automáticamente como pyme en cualquier lado. Entonces, si tienes 5 millones de ventas mensuales, ojo, dentro de un año, o sea, te piden 60 millones de pesos de venta en general en un año. Entonces, si está en esa categoría, 5 millones, vende más de 5 millones y tiene buen comportamiento histórico, ¡pum! Al tiro, luz verde. Exposición comercial. Esta persona es atractiva. Esta persona puede andar bien. Es lo primero. Es como la primera impresión, ¿ya? La camisita bien vestido, en el fondo. Se ve bien vestida esta persona. ¿Ah? Al tiro una buena impresión. Obviamente, si de un punto de vista de la exposición comercial, si vendes poquito, aunque tengas buen comportamiento, no necesariamente va a ser tan atractivo. Si en el fondo es eso, tiene que ver con lo sexy que eres para el banco, ¿ya? Tiene que ver con eso. Cuando relacionas, y esa es la primera entrada, ojo, esa es la primera entrada. Luego, a continuación, lo que mide el banco, o como segundo ejercicio, es relaciona tu flujo a la solvencia. Y lo que ve y lo que logra determinar ahí es tu carga financiera. Es decir, ve cómo estás estructurado patrimonialmente, es decir, cuáles son tus deudas, cuáles son tus activos, ¿verdad? Cuánta plata entra y cuánto resultado te queda al final. Y dice, bueno, esta persona le queda un delta, en el caso de las pymes, le queda un delta, un resultado de una cantidad de plata, supongamos, por ejemplo. Y aquí voy a dar un ejemplo que es real, que lo voy a contrastar con otro tema. Por ejemplo, que venden los 5 millones y tu línea de resultados son 2 millones tiene una ganancia del 40%. Es exagerado, pero supongamos que fuera el 40%. Y si fuera el caso de que tienes 40% de resultado al final, en la última línea, y resulta que ya tiene una propiedad o tiene activos fijos con los que produces, a continuación el banco va a decir, bueno, yo a él lo puedo endeudar, y aquí viene el tema de la carga financiera, lo puedo endeudar hasta que pague una cuota de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos en cuota podría pagar. O sea, yo le podría prestar, voy a tirarlo en números brutos, digamos, sin interés ni nada. Le podría prestar por lo menos 24 millones de pesos en un año, por decir. ¿Ya? Esa es la realidad. Eso es la carga financiera. Ahora, las cargas financieras en realidad están estudiadas. En el caso de las personas, por ejemplo, para un crédito hipotecario, la carga financiera máxima que tolera un crédito hipotecario por norma es del 25%. ¿Qué significa eso? Que de tu ingreso líquido, de tu flujo líquido, si por ejemplo, si tuviera 1 millón de pesos de ingreso líquido mensual, tu carga financiera máxima para un crédito hipotecario como persona natural es del 25%, o sea, 250,000 pesos. Tú no podrías pagar más de 250,000 pesos de dividendo mensual para un crédito hipotecario. Pero en el caso de las pymes es distinto. En el caso de las pymes, a los bancos no les importa que tengas o no que quedarte con un saldo. O sea, ellos al banco podría llegar al despropósito de decir, no, la carga financiera la podemos llevar a tope de su resultado. Incluso, si tienes buen comportamiento, aunque tengas pérdida, te puedo prestar plata. Si es que el proyecto que me presentaste es interesante. Y aquí viene otra vuelta. Y un poquito lo que quería hablarle el tema que quería tocar un poquito de fondo. Hay que romper el mito de que el banco está para ayudarte. ¿Ya? Y aquí nos vamos a poner un poquito a darle max a los bancos. Vamos Chile, vamos Pyme, todo eso es mentira. Rompan ese mito, sáquense esa idea de la cabeza. A los bancos no les interesa. A los bancos les interesa que te vaya bien en la medida que le pagues su crédito. Pero en realidad, si tu negocio es exitoso, te da calidad de vida y todo eso, en realidad no les importa. Eso ténganlo muy presente. No les interesa. No les interesa que te quede a saldo todos los meses para poder vivir la vida que quieres vivir. No sé si me explico. No les interesa tu calidad de vida. Le interesa que le puedas pagar solamente. ¿Ya? Y está bien, es su negocio, pero sáquense esa idea. O sea, cuando salen todos estos planes que nos ofrecen de ayuda, todos estos planes surgen con el propósito
de exclusivamente que la banca no rompa, no quiebre. Ese es el principal motivo de por qué surgen estos planes. Porque obviamente la crisis de tal envergadura que obviamente los bancos... O sea, si yo les debo un crédito hipotecario o alguien les debe un crédito hipotecario, 1, 2, 3, 10, les debemos 10 créditos hipotecarios y no lo pagamos este mes, no importa, le vamos a hacer juicio a los 6 meses, se inicia un juicio y ya está. Pero ¿qué pasa si 1 millón de personas no puede pagar sus créditos hipotecarios un mes? Entonces mejor decir, ¿saben qué? Mejor lo repactamos al tiro, me pongo el parche en telería y no hago tambalear a la banca, al sistema. Entonces, en realidad, la medida, el primer incentivo que tienen para ayudar es para ayudarse a ellos mismos. A continuación, efectivamente, por consecuencia, nos ayudan. Efectivamente, cuando quieren que tu carga financiera esté adecuada, en realidad lo que les interesa primero es que se paguen ellos. A continuación, ¿qué pasa contigo? Por eso es muy relevante que tengan en análisis el comportamiento. Cuando nos vamos al punto del análisis del comportamiento de este triángulo de riesgo, te das cuenta que lo que ocurre es que al banco lo que le interesa es cómo pagas. Y de hecho, es la única variable que tú no puedes manejar y que no puedes controlar salvo desde tu comportamiento. Me refiero a que los flujos tú lo puedes inyectar, tú le puedes inyectar flujo. En corto tiempo tú puedes armar un plan de 6 meses y levantar tus ventas. En el caso de la solvencia, tú en 6 meses puedes construir un plan para readecuar tu balance para que quede saludable. Pero en el comportamiento te miden más de 1 año, te miden 18 meses. Es mediano plazo eso. Entonces, como es mediano plazo, en realidad no es mucho lo que puedes corregir en poco tiempo si necesitas financiamiento. De hecho, el comportamiento, el banco no lo mide en las personas, lo mide un computador. Por ejemplo, al banco, cuando tú vas a pedirle plata, y sobre esto de lo sexy que yo le hablaba, sobre la exposición comercial que tiene, cuando vas al banco, el banco te mete en un computador y te sale rechazado o habilitado para crédito automáticamente. Y nadie puede hacer nada al respecto. ¿Mm? Eso lo tienen que tener súper claro. ¿Ya? Entonces, y también tiene que ver con el comportamiento la vinculación que tienes con el banco. O sea, a los bancos les interesa, esta es una discusión que tenía con alguien muy querida para mí, a los bancos les interesa de sobremanera que tú estés muy vinculado a ellos, que manejes tu caja con ellos y todas esas cuestiones, que manejes tu red compra con ellos. El banco que va a estar más interesado en otorgarte crédito es el banco que maneja tu red compra. Si tenéis 2 líneas y manejáis la red compra en uno y manejáis los créditos en otro, al banco que le estáis pidiendo plata generalmente no te va a ver con buen ojo. ¿Mm? Pero si eso tú lo llevas a la misma institución, generalmente vas a tener más posibilidades. ¿Por qué? Porque eso mide comportamiento. Por ejemplo, si tú tienes un crédito para una maquinaria, un leasing, lo que sea, en un banco y en otro manejas tu día a día, puede ocurrir, y le ocurre a muchas pymes, y esta es una cuestión que tenemos que ir corrigiendo, es que te olvidas o no te alcanza la liquidez para traspasar los pagos de un banco a otro. O sea, no depositaste oportunamente en la cuenta donde se te carga el leasing o el crédito oportunamente. Y cuando digo oportunamente, por lo menos 24 horas hábiles antes del día del vencimiento. Si eso no ocurre, automáticamente el banco te va a estar tarjando. Se demora en pagar. Te demoráis 1 día en pagar, automáticamente el computador te va dejando una mosquita ahí. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la vinculación. Por eso es importante el comportamiento. Es una variable que ellos no transan. A ellos lo único que les interesa es que les pagues, que les pagues, que les pagues, que les pagues. Nada más. Entonces, por eso es la variable más importante de todas, el comportamiento. ¿Ya? Y la vinculación con el banco, consecuencia de lo mismo. La forma en que ellos pueden medir tu comportamiento de mejor manera y que puedes estar mejor rankeado es que estés más vinculados a ellos. Por lo tanto, de acuerdo tú tienes que elegir el banco de acuerdo a tu tamaño, de acuerdo a tu rubro, de acuerdo a tu plan de negocios, de acuerdo ojalá al modelo de negocios. ¿Ya? Por ejemplo, si eres un banco exportador o un banco, eres una pyme que se dedica a la exportación, a la importación y necesitáis realizar transacciones internacionales, tiene que ser un banco con presencia internacional.
muy difícil hacerlo con un banco o una institución que tenga una presencia más reducida. Porque si no tienes que hablar entre bancos, es todo más lento y qué sé yo, y siempre las líneas de capital para esas acciones, cuando el banco no tiene una presencia tan grande fuera, obviamente también es más restringida lo que te pasan. ¿Te fijas? Así que esas son algunas recomendaciones sobre este aspecto. ¿Qué otras cuestiones son relevantes aquí? Por ejemplo, en el caso de las cargas financieras, saludablemente tú podrías caer en la tentación de incluso pedir un crédito y el pago de cuota a la pérdida. Aquí entramos en la discusión que hemos tenido varias veces con Diego Adolfo respecto a que, bueno, si creéis tanto en tu proyecto, capaz que tengas que hacerlo y a lo mejor es una forma de trabajar. Y si tienes las competencias y la convicción de que puedes hacer crecer esa plata para poder pagar la cuota, la invitación es que corras seguramente el riesgo. Pero si tienes las dudas, qué sé yo, siempre es razonable dejar en el plan parte de tus cargas financieras desocupadas, ya sea porque tengas que recurrir a nuevos créditos o porque peor todavía, la carga financiera se mide de acuerdo al flujo y como se mide de acuerdo al flujo, el flujo a veces puede sufrir variaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo hoy día es que los flujos, las ventas se van a ver deprimidas y por lo tanto las cargas financieras que tienen que soportar las pymes probablemente se van a ver sobrepasadas y por lo tanto por eso no pueden cumplir y por eso tenemos que hacerle un plan a la medida. Lo razonable, y vuelvo aquí a lo que le dije majaderamente cuando hablamos de todos los bancos y sus medidas, es que estés al día. El comportamiento, insisto, el comportamiento es la clave de toda esta historia. La solvencia la podía estructurar, el flujo lo podía apoyar y le podéis poner mucho ñeque en 3, 6 meses. A la solvencia o el comportamiento, el currículum, a veces parte del currículum tiene que ver con asociarse con las personas adecuadas, con las instituciones adecuadas, y eso obviamente puede hacerte más solvente en términos de cómo va a ser la calidad de tu trabajo para generar los flujos que prometes o que proyectas o que estás informando, ¿ya? Así que por eso es muy relevante. ¿Tenemos una llamadita o no? No. ¿Sí? ¿Estamos listos con la llamada o no? Brevemente vamos a recibir una llamada. Bueno, y este es el tema. Si están más interesados en estos temas, vamos a hacer algunas charlas seguramente un poquito más adelante y ahí les voy a ir contando y los vamos a ir anunciando sobre estos temas tan relevantes de cómo se comporta el crédito, cómo tienes que tú acercarte a los bancos, cómo tienes que hablarle a los bancos. O sea, al final eso es lo más importante, ¿ya? Estamos ahí haciendo las conexiones relevantes. ¿Algún comentario, amigo, por ahí en redes? ¿O no? ¿Hay comentarios en redes? Voy a hacer el anuncio de la Tere. La Tere nos dejó una información muy relevante. Muy relevante, ¿eh? Aquí se las dejo inmediatamente. A ver, Tere, ¿dónde está ahí? Acá. La Tere nos decía, oye, mira, a contar de mañana viernes, o sea, de hoy día, los supermercados atenderán entre 8 y 4 de la tarde, ¿ya? Entre 8 y 10 las embarazadas y tercera edad y de las 10 hasta las 4 público general. Cuídense, anden Muy con bien, su mascarilla y todo. me gustó, lo leí en el diario en la mañana, ¿Sí? me gustó mucho la iniciativa, sobre todo lo de segmentar Eso, las edades y muy me bien. parece muy bien. Está muy correcto eso. De 8 a 10 de la mañana embarazada y tercera edad y desde las 10 hasta las 4 de la tarde público general. Y las cadenas más relevantes están destinadas a eso. ¡Aló, Patito Fres! Aló, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo está, don Diego Adolfo? Bien, acá en mi casa, haciendo la cuarentena como debe ser. ¿Y cómo está Hoy eso? escucho estos retornos. Ah, Es que tenés que bajar tú la tele allá, yo creo. O el computador, no sé. no lo bajé completa. Ya, no sé. Hagamos el esfuerzo de poder comunicarnos. O sal al balcón. Eso, Tenís mala sal al señal, balcón. sal al balcón, Diego Dame a- Adolfo. La señal también. Como Rapunzel, como Déjame Rapunzel. salir al balcón Y saca tu cabellera al viento un rato. ¿Eh?
Oye, esta es como la época de los emprendedores, bueno. Oye, está duro, ¿ah? Claro, mi primera observación es como no han tocado cosas duras como emprendedores, hay que enfrentar y nos fortalece de todas maneras frente a lo que se viene, pues. Así es, pues, el duro desafío. O sea, yo creo que lo que decía al principio es una gran prueba que se nos está poniendo a la templanza de cada uno, al carácter, principalmente, además del bolsillo. O sea, yo lo que veo es que si somos capaces de poder, o sea, los emprendedores que salgan airosos de esta situación, que al final se junta con la crisis social, eh, van a ser los que van a poder sostener un poco la empleo en el futuro en Chile y empezar a convertir en grandes empresarios. Oye, Así lo veo yo por lo menos. ¿qué recomendación hay? De hecho, entremos al tema, porque al final ya está anunciado el tema ahí en la Sí, página. mira, yo estuve mirando, porque frente a esta crisis, Aníbal, no hay ningún experto que te pueda decir, oye, yo viví la época del virus, de la, no sé, po, De la ébola, o gripe española, que fue como la más grave que 1918. imagínate, o sea, la peste negra, no tengo idea, y salimos de esta forma, ¿cachai? No hay mucho, no hay nada, en verdad. Entonces, todo lo que podamos decir acá es una combinación entre sentido común y algunas pillerías, y también me he colgado de algunas ideas de algunos grandes emprendedores latinoamericanos que están haciendo llamados a hacer cosas. Mira, partamos por lo esencial, Aníbal. A ver. Mira, lo primero, frente a eso, yo veo tres cosas a considerar. Uno, que es momento de aprender cosas nuevas. Además de estar encerrado 15 días. Oye, aquí atrás tengo las fotos así como de la PDI, se busca. El más buscado. ¿Ah? Ya, disculpa, no tenía que decirlo. No, Vale. entonces, ¿qué estudiaría yo? Yo soy emprendedor. Yo le diría, oye, chiquillos, aprendan, es el momento de aprender marketing digital. Sí, de para todas maneras. poder vender afuera de Chile, o sea, definitivamente. Si en Chile queda la embarrada, hay que pensar alternativas de que tus ventas se produzcan en otro país que no están a la embarrada. Sí, es cierto. Y por lo tanto, esto, para que no quede el aire, yo les recomiendo que se metan a Haciéndola. ¿Haciéndola? Haciéndola, que es una de las empresas de Oscar Muñoz de Green Glass, que están hoy día full capacitando para las personas que en e-commerce principalmente, ¿Ya? para hacer campañas de Facebook Ads o Google Ads, para que puedan vender afuera y que sea una plaza más en el fondo de venta. Ya. Casorzo también es un tipo que está especializado en todo lo que es marketing digital. Agustín Casorzo, si lo quieren seguir también en las redes sociales, también hace clases sobre esto y hace asesorías también. Y hay un montón de tipos también chilenos. Yo les recomiendo a los dos que los he seguido durante un tiempo y son bien específicos. Y ahora en crisis están dando muchos consejos gratis. Y eso es lo primero, aprendan eso, emprendedores chilenos. Oye, acomódate más en el balcón, gírate 90 grados para escucharte mejor. A ver ¿dónde Ahí, casi. Sí, dale, sigue. Ya, entonces... Este es el primer punto que yo veo, Aníbal. Entonces, el primer punto, para afuera. Sí, o sea, aprendan al tiro, aprendan afuera, y eso es marketing digital. Campañas digitales, y ahí les digo tips, y hay un montón de cabros más. Traten de que ser chilenos, pero no por ser nacionalistas, sino más bien porque entienden la realidad del emprendedor chileno hoy día. Sí. Entonces están haciendo cosas para eso. ¿Ya? Perfecto. Oye, otra cosa que quiero darles como consejo, que son cosas a considerar, en verdad. Que yo lo haría desde ya, de hecho lo estoy haciendo. Y aquí me van a caer las penas del infierno, pero yo estoy para los emprendedores, no para
A no para las ver, grandes a instituciones. ver. No paguen crédito. No O paguen. sea, No paguen. Sí, pero Diego, ok, estoy de acuerdo, pero está bien, pero dentro de un contexto, digamos. No es llegar y no pagar aunque puedas, digamos. O sí. Porque te va a afectar el comportamiento igual. Lo perdimos, Max. Lo perdimos. Sí, lo perdimos. Diego Adolfo, te vamos a intentar llamar de nuevo, ¿ah? Pero mira qué interesante lo que estaba planteando, porque estaba diciendo, ¿saben que no pague? Los bancos están anunciando estas medidas. Yo creo que en el contexto de que saben que muchos no van a poder pagar. ya sigo. Sí, ya, dale. Sí, pues, a ver, ¿para qué te vas a esperar el momento de que no tienes plata para pagar nada ni sueldo para darte cuenta que no tienes que haber pagado los créditos para atrás? No paguen al tiro, o sea, ese es mi consejo. Hoy día los bancos, todos, no hay excepción, te están dando la posibilidad de que no paguen 3 meses y que lo podáis pagar para adelante. Una muy buena solución, sí que tómenlo de inmediato. Ahora, ojo, que va a ser caso a caso. No vayan a tomar el teléfono y llamen al tiro. O sea, manden un correíto a su Pero ni así. ejecutivo. O sea, no, hay que hacerlo al tiro, pero es que no. La realidad de la banca, Diego, es que no va a ser inmediato. No va a ser automático. Y de hecho corre desde abril. Marzo lo tenéis que pagar. No necesariamente. Mira, el Banco Itaú, yo llamé en la mañana ¿Ya? y si no hay pagado marzo, parte tu no pago desde marzo. Ah, ya. Ok. Si pagaste en marzo, parte de abril. Ahora el Banco de Chile te pide que tengáis pagado marzo. Entonces Pero va eso a es como, depender del banco. pero eso es como persona natural o como empresa. Como empresa y como persona natural. Ya. Ok. Así que el primer consejo, chiquillo, es como adelántense y tomen esa medida de no pagar. Tomen todos los créditos que puedan para no pagar. Dale. Traten de no pagar todas esas cosas, menos el Estado. O sea, el PPM ya se puede tirar para atrás, el S29 también. Traten de no pagar todas las cosas que no se pueden pagar, ¿ya? Aguantar la liquidez es lo más importante. Dale. Lo más importante es adelantarte a lo que se viene y eso significa tener caja. Ya otra cosa, habla con los proveedores, ya un pacto de pago con los proveedores. De qué manera también podéis hacer un pacto de pago, ser responsable con eso, porque los proveedores también son pymes igual que uno, pero lleguen a un acuerdo. Yo creo que eso también es bueno. Reprograma crédito con clientes. Si tú tenés clientes que te pagan con crédito, busca una solución también que te sirva a los dos. Ya. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si te paga 45 días, pucha, que te pague a 15 y después a 45 días más, pero trata de tener plata ahora, luego. Ya. Lo otro es hora de agarrar todos los costos chicos y sacarlos, definitivamente. Los costos relacionados a desayuno, a ferias que tenéis que ir, a, no sé, a paseos de equipo, córtalo hasta nuevo aviso. Y lo último que me pareció una medida que me gustó mucho, que cada vez que te veis contratada, toma lo que te está ofreciendo el Estado, que pague solamente las imposiciones y que el Estado se haga cargo de el seguro social, la EGC, el sueldo de las personas. Ojo que no viene el sueldo al 100%, va a ser menos. Va a ser igual, se comporta igual que seguro. Pero llega un acuerdo con tu gente. Si va a ser el 70%, tú ponle el 30%, ¿cachai? Pero Claro. en el fondo, lo que quiero decir con este punto 2, que con las medidas que te estoy dando, es como adelántate al que vaya a tener poca caja. No esperes tener poca caja para darte cuenta. Claro. Hazlo antes, ¿ya? Y después si te último- encontraste con la sorpresa de que tenía caja, recoloca, pero no antes. Bueno, ¿no? claro, porque Claro, tu peor escenario es que te pusiste muy cuático, digámoslo así, y te quedaste con caja. Entonces, bueno, ahora recupera, Sí. ¿ya? Y lo tercero, Aníbal, que anoté acá, que me gustó mucho, es como tenés que invertir nuevos productos y servicios durante este tiempo. O sea, si tu servicio tiene relación con una actividad como un café o algo así que tenéis que estar con la persona, bueno, ponte creativo. Yo estaba pensando sobre el tema de inventar productos
es sacar lo que hablaba ayer con un emprendedor. Pan con mantequilla, cosas rápidas, baratas, Exacto. que funcionen, que automáticamente entreguen valor. Rápido, pero rápido. Que por precio no lo tengan que pensar tanto. Exacto. Bueno, eso te iba a decir. No es momento de calcular el margen. Acá es momento de generar ingresos. Ya. Si podéis vender algo a 1.000 pesos y que va a ser fácil que la gente te lo compre, sácalo, aunque te ganís 200 pesos de esos 1.000. Y que tú sabéis que tu producto puede costar 5 lucas. ¿Me entendí? Pero trata de sacar Perfecto. productos simples, digitales, muy Digitales. importante Eso que es sean importante. digitales y gratis. Ahora alguien me podría decir, oye, pero yo tengo un café, ¿qué puedo sacar digital? Bueno, se me Una ocurrió foto de un algo. café y lo mandas. Igual que el turismo, igual que el hotel, y me decían, y el otro día conversé con un emprendedor que tenía un hostal en el sur y me decía, yo de verdad estoy cagado, me decía, ¿qué puedo vender esto? A mí se me ocurrió algo, A ver. ¿Qué se le ocurrió, Diego Adolfo? vende tickets futuros. Sí. Por ejemplo, oye, yo sé que hoy día nadie va a ir a mi hotel, o hostal que está en Puerto Varas, no sé. Bueno, te vendo mi día cama a mitad de precio y tú lo puedes ocupar durante todo el año si esta cuestión algún día va a acabar. En el fondo es generar caja. El tema es generar caja porque tenés que vivir. Exacto. Porque estas 3 ítems son para sobrevivencia, Aníbal. Sí, sí. Entonces déjame hacer un resumen. A ver, primero, Dale. aprende digital. ¿Ya? Aprende digital. Tú dijiste 3 ítems, pero en realidad yo noté 7. No sé por qué, pero bueno, voy a El enumerar todo. segundo ítem, los otros que rodaste eran como el segundo ítem que en el fondo es como toma medidas rápidas. Ah, ok, ya, toma medida rápida. Ya. Entonces lo primero es aprende digital, ¿verdad? Entonces, cuando Diego nos dice aprende digital, lo que nos está diciendo es, ¿sabe qué, señor? Redireccione sus conocimientos a su empresa, pero en un sentido de hacia dónde va el mundo. De hecho, el consumo hoy día se va a ver alterado, las formas de consumir se van a ver alteradas. Ya estamos viviendo hoy día que el consumo es distinto, el delivery, como nos decían ahí, alguien que nos mandó saludos, nos decía el delivery va a explotar. Piense en digital, piense en acceder a través de canales digitales, incluso piense internacionalizar su negocio, ¿ya? Exacto. Luego tome medidas rápidas. Por ejemplo, no pague y cuélguese de todas las promos de crédito, de postergaciones, había y por haber. No espere que no haya plata para que en el fondo darse cuenta de que no tenía que pagar, ¿ya? En ese contexto también haga pacto con sus proveedores, ¿verdad? Pacte cómo le va a pagar a sus proveedores. Lo mismo, por lo tanto, negociar, por lo tanto, las cuentas por pagar, ¿verdad? Reduzca sus costos. Todo aquello que es absolutamente accesorio, elimínelo rápidamente, ¿verdad? Ajuste las remuneraciones de acuerdo a la realidad y cuélguese, por lo tanto, también, o tome, más bien dicho, las ayudas que se van a ofrecer en términos de seguro de cesantía, recálculo, paga tú una parte para llegar a lo que le falta al trabajador y la otra parte con el seguro, etcétera, etcétera, durante este tiempo que se ajusta el mercado, digamos. Eso en términos de tome medidas, y lo más importante que nos dice Diego es toma las medidas ahora. No esperes a que empiece a producirse el quiebre en la caja. Tiene que ser ahora, mientras hay caja. Y como última medida, nuevos productos, ¿ya? Ojalá digitales, en el ámbito digital. Productos, y lo comentábamos recién, rápidos, pan con mantequilla, rápido, barato, que el precio, lo importante, no te preocupes, como dijo Diego, del margen, sino que preocúpate de los ingresos, de generar caja y movimiento, ¿ya? Así que eso, Diego, estamos en tiempo ya, ¿ya? Ya, dale, oye, muy buen programa, gracias por la invitación. Gracias a ti por recibir nuestra llamada, Diego Adolfo, ¿ah? Desde tu cuarentena, ¿ya? Te cuidas, ponte una bolsa, Sí, ¿ya? piense usted también. ¿Ya? Un Eso. abrazo. Un abrazo, Chao, amigo. chao. Gracias. Y queridos amigos de Conectagram, espero que estén muy bien. Estamos llegando al final y hemos llegado a la sección favorita de Véndete en un minuto. No, oye, Véndete en un minuto, nos saltamos, no importa, eso lo dejamos para el próximo capítulo. Tuvimos mucho que hablar. Me tomé el programa, esto ha sido un agrado. El contenido de la semana, señores. El contenido de la semana, de esta semana,
un poco colgándonos de lo que nos dijo Diego como primera introducción en esto de cómo innovar, vamos trabajando. Google tiene un plan de capacitaciones y tiene 30 cursos en línea gratuitos, ¿ya? Google tiene disponible en su plataforma de forma gratuita 30 cursos que van desde el mundo del fundamento del marketing digital, desarrollo profesional y temas relacionados a datos y tecnología. En nuestra página vamos a dejar el link para que puedan acceder a esos cursos, puedan revisarlos. Hay unos que son súper interesantes. Voy a meterme a learndigitalwithgoogle.com. Activa tus habilidades para un mundo digital, como nos recomendaba Diego. ¿Ya? Es learndigital.withgoogle.com. ¿Ya? Esto es de Google Actívate. Y bueno, tú inicias tu sesión como inicias tu sesión de Google normal, de Gmail, y tienes un montón de cursos. Por ejemplo, si yo me meto en... Hay uno de desarrollo... Me voy a meter en de marketing digital que está tan en boga hoy día y es tan necesario. Hay, por ejemplo, cursos de fundamento en marketing digital. Hay cursos de comercio electrónico, cursos de competencias digitales para profesionales, transformación digital para el empleo y así, varios más. Exporta tu empresa a otros países. Google te enseña cómo hacerlo y te da algunas instrucciones gratuitas de cómo hacerlo. Son módulos que en general duran 1 hora. Un módulo generalmente dura 1 hora. Hay programas de 2, 3 horas, 4 horas. Hay módulos de ahí, por ejemplo, cómo mejorar y proteger tu compañía online, 7 horas. Un curso bastante interesante. Hay 30 disponibles en learndigital.withgoogle.com. Así que ese es el contenido de esta semana. Una invitación para que lo revisen. En la página de Firewire está también recomendado. Así que, amigos, ha sido un placer. Este ha sido un plan de contingencia. Gracias, Max Prieto. Tremendo esfuerzo que te mandaste hoy día de que pudiésemos salir al aire hoy día en vivo, con equipo reducido, con máxima precaución y seguridad. Recuerden, queridos amigos, alcohol gel. Lavarse las manos con jabón varias veces en el día. Yo ya he tocado todos estos productos, todo aquí. Habíamos sanitizado aquí un poquito antes, o sí, igual no era necesario, pero igual, miren, ya lo saben. Tienen que cuidarse. Cuarentena. Resérvense sus casas. Queridos amigos, muchas gracias Radio Touch por el estudio, por recibirnos, por dejarnos estar en línea, por acompañarnos. Gracias, Max Prieto, nuevamente. Síganos en nuestras redes sociales, Conectagram CL, Conectagram y Conectagram Chile en YouTube. Este programa queda ahí en nuestra fanpage de Facebook y en YouTube y en Spotify. También pueden escucharlo como podcast. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias, Max. Cuidémonos, cuiden a los viejos. Adiós. Cuídense.